Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en nuestro programa, considera suscribirte. También puedes apoyar nuestro canal haciéndote miembro de YouTube, mecenas o donando una pequeña cantidad a través del enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Lawrence Wilkerson. El coronel Wilkerson es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos y ex jefe de gabinete del secretario de Estado estadounidense Colin Powell. Coronel Wilkerson, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Welcome back to India and Global Left. Gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar ante más de 1,000 millones de personas. Gracias. We have a lot of viewership both inside and outside. Tenemos una gran audiencia tanto dentro como fuera de la India, así que sí, sigue siendo más de 1,000 millones. En fin, quería empezar preguntándote tu opinión sobre la importancia del reciente asesinato del Dr. Ali Larijani, líder de Irán y jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, así como de Ghulam Raza Soleimani, comandante de la Basij. Por supuesto, los medios de comunicación tradicionales lo han presentado como si fuera una gran victoria para Israel, como si hubiera inclinado la guerra de forma decisiva hacia un lado. Irán, por su parte, afirma que ha sido una gran pérdida. No obstante, las grandes tendencias de la guerra permanecerían inalteradas. Si pudieras contar a nuestros espectadores la importancia de estos asesinatos. No tengo una idea clara de la importancia que tiene en términos de estar inmerso en la cultura o el liderazgo iraní, pero puedo ofrecer algunas reflexiones generales y creo que son reflexiones muy importantes. En primer lugar, Bibi Netanyahu en particular, pero Israel en general, parece pensar que asesinar a personas, especialmente a aquellas que están en el centro de atención, en los titulares o que son líderes en algún sentido, es algo bueno. Mi experiencia a lo largo de más de 50 años, 31 de ellos en el ejército estadounidense, es que asesinar a personas, en primer lugar, es un crimen de guerra, y en segundo lugar, a menudo te lleva a algo peor de lo que tenías antes, en lugar de algo mejor. Un ejemplo sobre el que podría extenderme hasta la saciedad es Hassan Nasrallah, que era tanto un político como un líder de un grupo terrorista. Y ni siquiera llamo a Hezbollah un grupo terrorista, porque están luchando contra personas contra las que tienen todo el motivo y el derecho de luchar. Ese sería mi primer punto. El segundo punto que haría es que nosotros hemos hecho lo mismo aprendiendo de Israel. Y eso ha resultado ser, en el mejor de los casos, un consuelo para un presidente y en el peor, y en la mayoría de los casos, un desastre. Un ejemplo cuando eliminamos a Bin Laden. ¿Adivina quién tomó el control de Al-Qaeda? Una de las personas más sanguinarias. El número 2, Zawahiri. Y si hubiera perseverado en eso, creo que su sed de sangre acortó su tiempo. Pero no tengo ninguna duda de que habría sido mucho peor que Bin Laden, quien, después de todo, tenía una especie de lado positivo, por así decirlo, en cuanto a su pensamiento etéreo, su filosofar y demás. No estoy tratando de justificar lo que hicieron Khalid Sheikh Mohammed, Zawahiri y Bin Laden el 11 de septiembre, pero puedo entenderlo, mientras que Zawahiri era un egipcio que simplemente estaba enfadado con el mundo y quería matar gente. No fue una buena decisión convertirlo en el líder de Al-Qaeda. Ahora bien, se podría decir que Estados Unidos no tenía otra opción. Finalmente, habían localizado a Bin Laden y tenían que eliminarlo, aunque estuviera en Abbottabad, Pakistán, y así sucesivamente. Ni siquiera estoy seguro de que hiciéramos lo correcto al no convertirlo en un mártir, al arrojar su cuerpo al mar, si es que eso fue realmente lo que hicimos. No tengo ninguna prueba de que realmente capturáramos a Bin Laden y nos deshiciéramos de él. Sospecho que lo hicimos, pero no tengo ninguna prueba de ello. Nunca se ofreció ninguna prueba. Así que dicho todo esto, asesinar a personas puede hacerte sentir bien, como le pasa a Bibi,
y puede darte algo que ofrecer a tu electorado, porque a los israelíes también parece gustarles. Pero no creo que sea algo muy inteligente de hacer. Y luego, la tercera razón es que las personas a las que asesinaron no eran realmente importantes. En mi opinión sobre quién es importante ahora mismo en la Guardia Revolucionaria, en el complejo de seguridad en general y en Irán en particular, no eran tan importantes, especialmente Larijani, porque de algún modo estaba encaminándose a convertirse en persona non grata, incluso en Irán. Así que todo eso es simplemente para decir que me parece una estupidez. Me parece una práctica tonta. Si los matan en el transcurso de una guerra, es decir, mueren porque están defendiendo su país, o porque les cae una bomba encima o algo por el estilo, eso es diferente. Pero ir a por ellos, asesinarlos y convertir eso en el modus operandi de tu ejército, francamente, es repugnante y cobarde. These are also war crimes. Estos también son crímenes de guerra. Sí, quería preguntarle sobre la dimisión del director del Centro Nacional Antiterroristas de Estados Unidos, Joe Kent, en protesta contra la guerra. ¿Qué importancia tiene eso para la dinámica interna de Estados Unidos? ¿Y qué refleja o nos dice sobre la administración actual? Creo que dice mucho. No estoy aquí para defender a Kent. Quiero decir, si miras su carrera anterior, es un individuo despreciable en lo que a mí respecta. Algunas de las cosas que dijo y algunas de las cosas que hizo, tanto dentro como fuera del ejército. Así que no lo estoy defendiendo de ninguna manera, pero me encanta el hecho, me deleita el hecho, de que aparentemente haya tenido una epifanía, esencialmente impulsada por el hecho de que Trump se ha vuelto loco, demente. Y lo digo en serio. No creo que el presidente esté en plena posesión de sus facultades humanas ya, si es que alguna vez lo estuvo. Pero desde luego no creo que lo esté ahora. Así que Kent ha clavado una flecha en el corazón de Trump en lo que respecta a sus seguidores, igual que lo hizo el asesinato de Charlie Kirk. Porque hay muchas personas en MAGA con las que todavía hablo y tengo conversaciones. Y está en usted de que de que Israel de edición la cine Charlie Kirk. Y su es una suposición válida por su parte. Si fue directo o indirecto, aún está por determinarse, si es que alguna vez se determina, como el asesinato de JFK, por ejemplo, en el que creo que Israel estuvo implicado. Probablemente nunca sepamos la verdadera respuesta, pero está creando grietas en la coraza que es MAGA. Y cualquier cosa que cree grietas ahí, en mi opinión, es positiva. La dimisión de Kent, y especialmente la forma en que redactó su carta, logró eso. Un párrafo que realmente me conmovió, porque acabo de perder a mi esposa de 55 años y sé lo duro que fue para mí. No fue el penúltimo, sino el antepenúltimo, creo. En realidad mencionó a su esposa y cómo había muerto. Y puedo apreciar eso. Es un elemento de humanidad que no esperaba de él. Y esto también es una especie de división dentro de la administración. Muchísimo. Sí. Ojalá se extienda. Esperaba, rezaba incluso que Tulsi Gabbard se lanzara a ese abismo y lo ensanchara aún más, incluso a costa de su trabajo. Acaba de conceder una entrevista recientemente publicada que me repugna. Me enferma porque enseño lo que ella estaba comentando. Lo que dijo en la declaración que se difundió en la prensa, y sospecho que es exacto, fue básicamente que Donald Trump fue elegido por el pueblo estadounidense. Por lo tanto, tiene el derecho, y la implicación es clara de que tiene el derecho, es decir, Donald J. Trump, de tomar decisiones de guerra, sean correctas, erróneas, indiferentes o lo que sea. Eso no es cierto. Tulsi no ha estudiado la Ley de Seguridad Nacional de 1947 como yo, hasta el punto de estar harto de ella. Ella no ha estudiado las razones de ese acto, no ha estudiado lo que ha ocurrido con ese acto desde entonces. La razón por la que el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Nacional de 1947,
la razón principal, hubo otras razones secundarias, pero la principal fue Franklin Delano Roosevelt. 4 años. 4 años, 4 años, y posiblemente otros 4 años. Incluso enmendaron la Constitución para ocuparse de eso, pero estaban muy preocupados por cómo él había hecho caso omiso de los consejos y las recomendaciones, y tomaba decisiones casi por sí mismo. Incluso apartó a su secretario de Estado. Es decir, nunca lo tuvo en cuenta. Basta con mirar todas las fotos de las conferencias de guerra. El secretario de Estado nunca aparece. Creo que fue el secretario de Estado con más años en el cargo en la historia del puesto, pero nunca está allí. Marshall sí estaba allí con uniforme. Churchill también solía estar allí con uniforme porque era estadounidense. ¿Ah, no lo era? Piénsalo un momento. Así que estaban realmente alarmados por la consolidación del poder de decisión presidencial de FDR, especialmente en cuestiones de guerra, en su corazón, en su mente, en su alma, sin consultar a nadie. Por eso redactaron la ley. Esa fue la razón principal por la que la redactaron. La ley, de forma estatutaria, es decir, por ley, especifica cómo deben tomarse las decisiones de seguridad nacional. Bien, Tulsi, Trump ha ignorado completamente esa ley. No la utiliza para tomar decisiones. Trump es una regresión a FDR, pero sin cerebro. Está tomando las decisiones por sí mismo. A veces habla con Hegseth, a veces habla con Rubio, a veces habla con Scott Bessent, pero no muy a menudo. A veces acepta consejos, a veces no, pero no muy a menudo. Y te diré algo, no utiliza, y ahora todo el mundo lo sabe, el proceso legal en absoluto. Así que está violando la ley, técnicamente hablando, y lo que yo llamaría, a nivel nacional, legalmente. En cuanto al hecho de que el Congreso aprobó la ley, cada vez que toma una decisión, está tomando decisiones en el ámbito de la seguridad nacional completamente en contra de la ley, y está tomando decisiones de guerra sobre guerras de elección como Irán en su propia cabeza. No quiero decir que no tenga un equipo de animadores como Kay, Seth y Rubio, y quizá otros, pero no está utilizando el sistema legal establecido, así que está infringiendo la ley. Lo primero que mencionaría cuando el Congreso lo someta a un proceso de destitución, lo cual inevitablemente ocurrirá, es ese asunto. Has violado la ley de 1947 y todas sus enmiendas que son de carácter legal. Es una ley de este órgano sobre cómo se toman las decisiones en materia de guerra, y lo estamos destituyendo por ello. Podría haber otros motivos también, pero Tulsi Gabbard está completamente equivocada en su defensa de Donald Trump. Y luego, aún más patético, al leer esa defensa se ve que intenta conservar su puesto aunque sabe que esta guerra está mal. Intenta conservar su puesto. Así que, en mi opinión, ahora es una persona despreciable. El juicio político, según lo entiendo, dependería de los congresistas y congresistas del Partido Republicano y probablemente también de los resultados electorales, pero en última instancia de cuántos dentro del Partido Republicano voten, porque hay un gran grupo de ellos que se han rendido completamente a la adulación, creyendo que todo lo que hace Donald Trump es correcto. Así que quería preguntarte sobre el partido, así como sobre aquellos dentro del movimiento MAGA con los que hablas o has hablado, porque parece haber una gran división también dentro de ese grupo. Aparentemente, hay sectores de personas dentro de MAGA para quienes Trump es el principio y el fin de todo. Y parece que hay algunos que aún cuestionan el imperio estadounidense, las guerras innecesarias y demás. Así que, si pudieras explicar un poco tu experiencia al hablar con personas del lado MAGA. Me parece que están surgiendo varias divisiones. La más destacada hace unos meses, por supuesto, fue el asesinato de Charlie Kirk. Ahora bien, no estoy defendiendo a Charlie Kirk, porque si uno revisa parte de su lenguaje y algunas de sus reuniones, también era bastante crudo. No lo llamaría supremacista blanco, pero en muchos aspectos estuvo muy cerca de serlo.
Se suavizó un poco cuando empezó a cuestionar a Israel y la relación que Estados Unidos mantenía con Israel. Pero dejando eso a un lado por un momento, su asesinato y la forma en que está conectado en la mente de muchos, me parece que sigue siendo el mayor problema que los separa de Trump. Intentaba que la gente se diera cuenta de que la asociación con Israel era demasiado estrecha, que resultaba perjudicial. Creo que esa es la razón por la que lo mandaron a asesinar, independientemente de si los israelíes estuvieron implicados o no. Y yo, por mi parte, creo que sí lo estuvieron. Eso fue el comienzo. Pero ahora han entrado en juego otros asuntos. Uno de ellos es financiero, físico, si se quiere. Están observando el dinero que se gasta y el dinero que se gasta en cosas que incluso ellos pueden ver que no tienen impacto en sus vidas o que incluso son negativas para ellas. Y una de las cuestiones que más pesa en ese sentido y que creo que está causando mucho más daño es el precio de la gasolina en el surtidor en este momento. Porque tengo una foto de una gasolinera en Los Ángeles donde el precio era de $8.97 o algo así por galón. Por supuesto, gran parte de eso son los impuestos y tasas de California, pero aún así está subiendo en todo el país. Recuerdo el embargo petrolero árabe, estar en la cola de una estación de servicio con 40 o 50 coches y al llegar por fin a los surtidores, encontrar que no quedaba combustible. Tenías que quedarte allí esperando a que llegara un camión con más combustible. Vamos a volver a tener eso en este país si esta guerra continúa y a Irán le va razonablemente bien. Ayer vi que Rusia está, y esto me lo comentó un grupo con el que me reúno cada semana para hablar de petróleo, un grupo petrolero internacional, ganando aproximadamente $150 millones al día en este momento, además de lo que ya habría estado ganando, solo por el aumento que se ha producido desde que comenzó esta especie de guerra. Otra razón por la que creo que MAGA está teniendo problemas es la propia guerra, porque muchos de ellos, los que aún hablan conmigo o con los que yo aún hablo, pertenecen al Partido Republicano y votan en esa línea. Dicen, esto no tiene ningún sentido, y dicen, solo Israel hizo esto. Y eso también nos remite a Kirk. Esto es Israel. Trump cayó en una trampa. Netanyahu le tendió esa trampa. Tienen versiones diferentes de lo ocurrido, pero básicamente creen que Israel nos arrastró a esta guerra, que Trump era reacio. Y luego están los que no creen que Trump fuera reacio, que recuerdan sus declaraciones anteriores sobre Oriente Medio en particular y no les gusta que haya dicho nada. Estas son guerras locas, estúpidas, idiotas, refiriéndose a Irán, Libia, Siria, Afganistán y muchos otros lugares. Y ahora lo está haciendo. No solo lo está haciendo a una escala mayor que nadie. Puede que tenga todo el estamento militar estadounidense comprometido con esto antes de que termine. Y como me dijo alguien, no le importa. Parece no importarle que pueda estar enviando a todo el estamento antes de que esto termine. No sé si eres consciente de ello, pero el Ford, nuestro gran portaaviones que ha estado teniendo problemas, ha pasado más tiempo en el mar que cualquier otro portaaviones desde Vietnam, y más aún, según tengo entendido. El Ford salió del Mediterráneo sin volver a puerto ni nada para los jóvenes hombres y mujeres del barco, bajando por el canal de Suez y por el Mar Rojo. Y ahora no está avanzando porque tuvieron un incendio. Estoy seguro de que ya le es que vuelve a estar en marcha, pero se especula que el incendio probablemente fue provocado por la tripulación. Porque al parecer la tripulación le causó grandes problemas cuando llegó al Mediterráneo al atascar el sistema de alcantarillado. Tuvo que hacer escala para poder vaciarlo y que la gente pudiera usar los baños. No te puedes inventar algo así. Así que, si es la tripulación otra vez, si la tripulación está tan enfadada, entonces el Ford no va a llegar a ningún sitio con éxito, porque hay, ya sabes, unas 5,000 personas a bordo, y por lo visto,
Bastantes de ellas están profundamente disgustadas, irritadas y molestas por este largo periodo en el mar. Así que hay todo tipo de cosas como esa que también llegan a los estadounidenses. No les gusta. Básicamente, son partidarios de las tropas. Aman a Lee Greenwood y ya sabes, estoy orgulloso de ser estadounidense, todo eso. Y en efecto están perturbados y deberían estarlo. Así que hay muchas cosas que están afectando al movimiento MAGA en este momento, en su núcleo más profundo. Ahora bien, la gente que acude en masa al ICE, la gente que mata en Minnesota, por ejemplo, la cúpula del ICE, especialmente la dirección y el nivel justo por debajo, son tiranos sedientos de sangre. Y se aseguraron de contratar a ese tipo de personas para hacer esto. Son los mismos que contrataron, por ejemplo, para ser el elemento de seguridad de la Fundación Humanitaria de Gaza. En Gaza ayudaban a las FDI a matar a gazatíes que tenían hambre, sed y que solo se acercaban para comer o beber. Así de brutas son estas personas. Incluso pusieron a un miembro de una banda de motoristas a cargo del elemento de seguridad de nuestra región del noroeste del Pacífico, alguien que fue fotografiado con sudaderas y equipo en su motocicleta que decían «muerte a todos los musulmanes». Pusieron a ese tipo a cargo. Así que ese es tu componente del ICE. No todos, por supuesto, pero esa es la punta de lanza del componente del ICE. Y son las camisas pardas de la administración Trump, principalmente de Stephen Miller. Son las camisas pardas del Reinhard Heydrich de la administración Trump, Stephen Miller. Y lo digo en serio, es Reinhard Heydrich reencarnado. Ya sabes, Heydrich, el del plan de la solución final, el hombre de la muerte de Hitler. Ese es Stephen Miller. Eso también se está desmoronando hasta cierto punto. Así que espero que, si nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato y realmente se celebran, y los republicanos no hacen nada tremendamente nefasto, van a perder de forma contundente. Y cuando eso ocurra, verás que el Congreso adopta un nuevo tono y matiz. Dejará de ser cobarde. Tendrá una presencia republicana significativa, piensa en Thomas Massie multiplicado. Y contará con personas como Mike Lee, de Utah, por ejemplo, si logra mantenerse, que están muy bien formadas en los poderes de guerra y en la guerra en general, en relación con la Constitución, y que volverán a alzar la voz, creo. De hecho, Mike Lee ya está alzando un poco la voz en el Senado y haciéndose notar. Así que los republicanos serán esencialmente expulsados de ambas cámaras del Congreso. Aún está por verse cuánta mayoría tendrán los demócratas y cuán efectiva será con tanta gente nueva. También está por verse si continúa esta tendencia de republicanos y demócratas que abandonan el Congreso porque están hartos. Ha habido decenas de personas que literalmente han dicho, me voy de aquí, me marcho. Algunos de ellos con bastante tiempo en el cargo, pero la mayoría jóvenes, la mayoría con 1 o 2 mandatos, que se van porque están decepcionados con lo que encontraron al llegar a Washington. Todo esto va a culminar en torno a las elecciones de mitad de mandato. Y creo que para entonces, esta guerra habrá convencido a muchos más partidarios de MAGA de que su confianza y fe en Donald Trump están profundamente equivocadas. Y estos problemas o cuestiones políticas no son los únicos. Quiero decir, Estados Unidos también se enfrenta a enormes problemas económicos y militares mientras lleva a cabo estas guerras. Es algo en lo que he estado pensando. El día 22 haremos un programa completo en línea con John Bellamy Foster, editor de Monthly Review, y el profesor Prabhat Patnaik sobre esta cuestión tan importante del keynesianismo militar, que consiste en que, en el pasado, la maquinaria bélica estadounidense, cada vez que participaba en guerras, por supuesto que generaba problemas, pero en términos de creación de empleo, solía contrarrestar la estancación y el menor crecimiento económico.
Empezaron con la Segunda Guerra Mundial y continuó. Por supuesto, hubo momentos durante la época de Lyndon Johnson y otros en los que se enfrentaban a crecientes déficits fiscales y demás, con el gasto interno. Y también, hacia finales de los años 60, hubo una fuga de reservas extranjeras y cosas por el estilo. Pero en general, la maquinaria bélica se utilizó de manera eficaz para generar pleno empleo, o al menos avanzar hacia él. We always simmer to act necessity oppuest. Y necesitamos towards como mencionaste, las mums. It's actually metaphysics words por eso. But these are not just limited to pumps. We are seeing fertilizer scarcity. Estamos viendo escasez de fertilizantes en Estados Unidos y en otros lugares. Y estas son temporadas en las que los agricultores están plantando soja y maíz. La agricultura estadounidense lleva mucho tiempo bajo presión, gracias a los aranceles de Trump, y la situación ha empeorado aún más. Todo esto quiere decir que el análisis típico del keynesianismo militar ya no se aplica realmente. Si se observa más desempleo, más inflación y más contracción, será un gran problema. Y luego, en el ámbito militar, quizá podrías contarles un poco más a nuestros espectadores, no es tan optimista como lo presenta la prensa tradicional. Están gastando miles de millones de dólares para interceptar drones, Shahed muy baratos y otros similares. Así que si puedes, cuéntanos un poco sobre el aspecto militar a medida que avanza esta guerra. Remember twice in this and then in the braceup for timbre. Sí, por supuesto. With a bigger picture and come down to that. Con una visión más amplia, permíteme llegar a eso. Hay un argumento que podría plantear, y creo que es muy sólido, sobre lo que estamos haciendo en el Levante en general, pero específicamente ahora con Irán, que está relacionado con nuestro miedo profundo y arraigado a lo que está ocurriendo en las mismas categorías que acabas de mencionar, pero impulsado por China. Como he dicho muchas veces antes, este movimiento inexorable del poder, en todos sus elementos, de Occidente hacia Oriente, nos ha afectado. Y nuestro enfoque ante ello no es adaptarnos, que debería ser nuestro enfoque, y colaborar con ello, manteniéndonos aún así como una potencia pura, por así decirlo. Nuestro enfoque es detenerlo. Vemos, al menos en el presente, la iniciativa de la Franja y la Ruta del Sur, que pasa de manera destacada por Irán como el lugar por donde empezar. Y por eso estamos haciendo esto. No tiene nada que ver con Bibi, ni siquiera tiene nada que ver con Rusia. Es algo secundario, secundariamente Rusia. Pero el gran oso en la tienda es China, y eso es lo que intentamos detener en seco. Elegimos esta zona para hacerlo. Fracasamos, por así decirlo, en Europa Central con Ucrania, que también formaba parte de esa filosofía, o de esa estrategia, si se quiere. Fracasamos gravemente allí. Lo único que tenemos ahora es una situación estancada, una situación que Rusia, ahora copartícipe con China, probablemente vaya a explotar en nuestro perjuicio más que en nuestro beneficio. Así que tuvimos un fracaso allí, hasta cierto punto. Volveremos sobre eso, pero quiero decir, no yo sino nosotros, Estados Unidos, el imperio. Volveremos a Europa porque tenemos que hacerlo. Pero ahora mismo estamos centrados en la iniciativa de la Franja y la Ruta del Sur y en China, el poder que hay detrás. Además, en esta rate tecnológica. Sí. Y si planteas este argumento y entiendes lo que acaba de hacer Xi Jinping al declarar que ahora va a establecer, tiene los sistemas número 1 en economía, tecnología y ejército, que ahora va a extenderse y crear el sistema financiero global número 1, el único grande del mundo, basado en el renminbi. Lo dijo que iba a hacerlo. Es una señal que no podemos ignorar y el gobierno actual probablemente lo entiende, al menos de forma visceral. Y Scott Bessent lo entiende. Así que eso también es un componente. Estamos intentando poner algún tipo de freno a eso, pero lo que en realidad hemos hecho, creo, es añadirle un acelerante, un catalizador, porque, y ahora llego a la esencia de tu pregunta sobre el ejército, no tenemos el instrumento militar para hacerlo.
We're trying to do it with the military and we can't do it with Estamos intentando hacerlo con el ejército y no podemos. No tenemos nada parecido al ejército que teníamos en la Primera Guerra del Golfo. Ese es el primer punto que quiero destacar. Nada que ver con aquel ejército. Lo único que este ejército actual tiene y que aquel no tenía es una gran cantidad de municiones guiadas de precisión y tecnología asociada, cosas como el Chad y el Patriot 1 y el Patriot 2. Pero Irán está demostrando rápidamente que, después de todo, no son tan buenos. De hecho, los daños que han causado a nuestros sistemas sofisticados, incluso a mí, y ya sabía que no eran tan avanzados como afirmábamos, me están obligando a revisar por completo el proceso de evaluación de nuestra capacidad militar. No se parece en nada a los antes. It is nothing like what we had before. And I think they're operating, both the military and the Secretary of War. Y creo que están actuando, tanto el ejército como el secretario de guerra y el complejo que los rodea, incluidos RTX, Lockheed, Grumman, Boeing y todos los demás mercaderes de la guerra, bajo la idea de que sí lo son, pero no lo son. Y eso es extremadamente peligroso, que tanto la base industrial de defensa como el liderazgo crean que son 5, 6, no sé qué número ponerle, veces más poderosos de lo que realmente son. E Irán va a demostrarlo. Como decía Haaretz en un subtítulo, el único periódico de Israel que sigo leyendo porque es el único que no pertenece por completo a Bibi Netanyahu o a sus amigos, el titular decía, para ganar, todo lo que Irán necesita es no perder. Para ganar, Estados Unidos e Israel necesitan una victoria espectacular. Pues eso es exactamente cierto. No van a conseguir esa victoria espectacular. Y una de las razones por las que no lo harán es lo que estabas preguntando, porque nuestro ejército no es capaz de producir ese tipo de victoria. No estoy seguro de que ningún ejército lo fuera en realidad. No si los iraníes se mantienen firmes y se aferran a sus armas, por así decirlo. Probablemente harían falta 2,5 millones, quizá 3 millones de hombres y mujeres. Haría falta una década solo para poner a esos hombres y mujeres a trabajar dentro de Irán, en cada rincón de Irán, en cada caverna, en cada montaña, en el Dasht Kabir, por ejemplo, en los lugares a los que fue Alejandro Magno y casi muere. Lo más cerca que estuvo de la muerte, aparte de su muerte real, fue a lo largo del Golfo Pérsico, cuando Parmenión no pudo hacerle llegar suministros y estaba en un aprieto. Casi muere. Así que estás contemplando una derrota potencialmente profunda. Incluso si pudieras reunir a tantos hombres y mujeres, enviarlos a Irán y mantenerlos allí durante, digamos, una década, y pudieras derrotar completamente al país, del mismo modo que, por ejemplo, 12 millones de hombres y mujeres, o una buena parte de ellos junto con los soviéticos que sufrieron 20 millones de bajas, derrotaron a la Alemania nazi, o del mismo modo que nosotros y los británicos derrotamos al Japón imperial. Esa sería la única manera de derrotar a Irán de una forma que te diera el tipo de victoria espectacular que Haaretz dijo que necesitarías. Y realmente sería tan espectacular, con todas las bajas que conllevaría, el dinero que se gastaría. No, no lo sería. Así que en realidad me estoy contradiciendo. Ni siquiera podrías hacerlo con tantos. Déjame decirte por qué no podemos hacerlo. Ahora mismo ni siquiera podemos poner en marcha un reclutamiento. No podemos llevar a cabo un proceso de conscripción en este momento. Nuestro sistema de servicio selectivo está roto. $100 millones quizá para arreglarlo. Eso es calderilla para Trump. Podría sacarlo de su propia cuenta bancaria. Pero es dinero que hay que gastar y un proceso que hay que seguir para reactivarlo. Luego necesitarías otros 6 meses para implementar la conscripción. Y mientras haces todo eso, durante el año en que haces todo eso, la guerra sigue en curso y aún no tienes a la gente que necesitas para ella. Y los jóvenes de entre 18 y 24 años ya han sido alertados de que vas a reclutarlos. Sospecho que 1/3 o más de ellos se marcharán, se irán a otro sitio, a México, a Canadá, lo que sea. Del mismo modo que, según me dicen, alrededor del 30% de los reservistas convocados en Israel para esta guerra contra el Líbano no se presentó.
for this war on Lebanon didn't show up. They're absent without leave. They left. They're hiding either within Están ausentes sin permiso, se fueron. Se esconden dentro de Israel o han abandonado Israel. Así que tienes una tarea imposible al intentar librar esta guerra contra Irán, incluso si tu propósito estratégico es válido. Te interesa China, no Irán, y en segundo lugar, Rusia, no Irán. Irán es solo el instrumento que tienes que enfrentar para golpear a China tan duramente en esa iniciativa del cinturón y la ruta del sur que se retire. Y Rusia, a su vez, deja de ser una potencia que descienda desde el Cáucaso y sume peso a esa ruta. Has bloqueado esa vía que iba a subir por el Golfo Pérsico y entrar en Rusia y ser el complemento de las otras tres que están al norte, el norte central ferrocarril transiberiano y luego esta. Todo esto es para decir que el cambio de poder que está teniendo lugar es inexorable. El peso de la historia está sobre él. El peso de China está sobre él y lo siento. Su peso es ahora mayor que el nuestro en todos los elementos centrales del poder, excepto en las finanzas. Y está a punto de alcanzar ese punto. Y por eso vais a fracasar. Vais a fracasar, pero entiendo por qué. El gran juego vuelve a estar en marcha. Estamos haciendo este tipo de cosas. Y ni por un momento creo que Donald Trump entienda esto, pero hay gente detrás de él. Los llamo los financieros de la guerra, los Rothschild de la era actual, los Medici de la era actual. Están ahí, ven lo que está ocurriendo y quieren que esta sea su respuesta. Todos abandonarán el barco, por supuesto, cuando se haga evidente que China va a ganar esto. China y Rusia juntas, y quizá también la India, cuando Modi o quien lo sustituya, despierte y entienda de qué lado está el pan untado con mantequilla, porque desde luego no está untado del nuestro, está untado del lado de China. Y por mucho que la India no pueda tratar con China por sus propias disputas, quedará al margen. No diré que desaparecerán, pero quedarán al margen en los cálculos estratégicos, una vez que todos vean con claridad lo dominante que va a ser el 60% de la población mundial, incluso sin la India, en esta contienda. Y con la India, por supuesto, se convierte en una abrumadora mayoría de la población mundial y deja al hemisferio occidental, sin Brasil y sin Canadá quizá, y tal vez uno o dos países sudamericanos, completamente a la sombra, por así decirlo, del poder. Hacia ahí nos dirigimos, y estas personas están intentando impedirlo. Así que se trata de una enorme conflagración. Es una gran competencia que ahora se ha convertido en guerra en varios frentes, y que podría transformarse en una guerra mucho mayor debido a los factores que acabo de mencionar, y a la comprensión por parte de Pekín, en última instancia, de que esta podría ser una guerra de vida o muerte si el imperio decide utilizar su arsenal nuclear. Lo cual, como probablemente sepas por entrevistas anteriores, estoy absolutamente convencido de que haremos. ¿Comenzaremos esta guerra en el suroeste de Asia? Es posible. ¿Será Bibi el líder? Puede que sí. Y olvídate de un solo arma nuclear. Un solo arma nuclear de Israel contra Irán no va a hacer nada más que enfurecerlos aún más. Esa no es una forma poderosa de influir en esta guerra. Una forma poderosa de influir sería usar 15, 16 o más. Y estoy seguro de que Netanyahu es lo bastante inteligente como para entenderlo. Si yo fuera Irán, probablemente ya habría atacado Dimona. No sé si serviría de algo ahora, porque supongo que Israel ha dispersado sus armas nucleares de manera significativa, especialmente en sus submarinos, que tienen la capacidad de lanzar esas armas. Creo que tienen que salir a la superficie. No creo que sea un lanzamiento subterráneo o submarino, como el de nuestros Trident, o los misiles complementarios de los soviéticos. Creo que tiene que ser lanzado desde un submarino de superficie. No lo sé con certeza, pero eso creo. Eso significa que son muy precisos, según me han dicho. Probablemente sean el equivalente a nuestros Tomahawk con una ojiva nuclear, o incluso más. Así que probablemente eso es lo que usarían.
Y no creo que disparen solo uno, creo que lanzarán bastantes. Apuntarán a objetivos muy estratégicos, observando los daños que causan y la radiactividad que producen, no solo en el objetivo en sí, sino también en las personas que lo rodean, y en general en la imagen que eso da de la situación desesperada de Irán. Eso es lo que hará Israel, y eso es lo que realmente me preocupa. Quiero decir, ningún militar dispararía un solo arma. No military person would shoot a single weapon. Now, Bibi is as much. Ahora Bibi está tan metido en el uniforme militar como cualquiera de los profesionales de verdad, así que creo que lo entiende. Y vas a fusionar el liderazgo militar y el liderazgo civil. En Israel ya los tienen fusionados de todos modos. Así es como operan. No funcionan como nosotros. No hay un civil al mando y el ejército por debajo. En Israel está todo integrado. Realmente se convierte en el príncipe, como dijo Clausewitz. Realmente se convierte en Napoleón. Y esto ha sido así en Israel desde 1948, así que está fusionado con esa gente militar en cuanto a mentalidad. Estoy realmente preocupado por esto. La gente piensa que quizá estoy loco, pero de verdad me preocupa. No será un solo arma nuclear. Serán múltiples armas nucleares. Y entonces estaremos en plena carrera. Sí, y creo que no es algo inimaginable, dado el análisis que has estado haciendo y que hemos estado realizando. Estados Unidos e Israel quieren una victoria rápida porque saben que no pueden mantenerla durante mucho tiempo. Simplemente no pueden. Habría un enorme incentivo, y teniendo en cuenta todas estas cargas del lado estadounidense, domésticas, políticas, económicas, militares, Israel sabe que en algún momento estas presiones serían suficientes para que incluso Donald Trump y su administración buscaran una vía de salida. Quiero decir, si Irán les daría esa oportunidad, es otra cuestión. Pero si la situación en Estados Unidos cambia muy rápidamente, entonces Netanyahu tendría todos los incentivos para recurrir a lo nuclear. Creo que mi pregunta final es si Estados Unidos tiene suficiente influencia sobre Israel para detener esto. Al fin y al cabo, supongo que la legitimidad interna en Estados Unidos para usar armas nucleares debe de ser muy baja en este momento, porque si la comparo con la Segunda Guerra Mundial, al menos la Segunda Guerra Mundial fue, en general, una guerra justa, o al menos se presentó como una guerra justa. No estoy hablando de los crímenes de guerra cometidos en ella, no estoy hablando del bombardeo de Tokio o del bombardeo de Dresde, sino a una escala más amplia. Estaba luchando contra los fascistas y los nazis, y aunque hubo mucha propaganda sobre el lanzamiento de las armas nucleares, porque al fin y al cabo eso no se hizo para detener la guerra, ya que ahora sabemos que los ejércitos japoneses ya se estaban preparando para rendirse, en realidad era el Ejército Rojo el que avanzaba. Este fue un mensaje para impedir que el Ejército Rojo entrara en Manchuria y ocupara un espacio mayor en Asia Oriental. Pero mi pregunta para ti es la siguiente. Si asumimos que la administración Trump no permitiría que Netanyahu y su gente se hicieran nucleares, solo suponiendo, no estoy seguro de que sea una suposición correcta, pero suponiendo eso, ¿realmente serían capaces de controlar a Israel? No lo creo. Y los comentarios despreocupados de Trump sobre Israel, la posibilidad de que Bibi use armas nucleares, solo he visto un conjunto de declaraciones, pero fueron lo bastante frívolas como para hacerme pensar que no tiene la menor comprensión de lo que acabamos de hablar. Ninguna comprensión en absoluto. Sus palabras fueron básicamente, vamos a hacerlo, vamos a hacer la guerra, vamos a derrotarlos tan duramente que no habrá ninguna posibilidad de que use un arma nuclear, lo que demuestra lo poco que ha reflexionado sobre ello. Y sabes, cuando hablabas de Hiroshima y Nagasaki y del final de la Segunda Guerra Mundial, casi te diría que si saliera ahora mismo a la calle entre los entendidos de mi ciudad, que es la ciudad pequeña más educada de Estados Unidos, con más doctores, más másteres, más licenciados, más abogados, más contratistas de defensa,
más dinero que cualquier otra ciudad del país. More money than any other similar city in America. I'll bet you I couldn't find two people who knew. Apuesto a que no podría encontrar a dos personas que sepan que los bombardeos incendiarios de Curtis LeMay sobre Tokio y otras ciudades mataron a más gente que las dos armas nucleares juntas, y que aquello fueron 2 semanas de nada más que crímenes de guerra. Los quemaron hasta la muerte, quemaron ciudades enteras, aldeas, pueblos. Así que si quieres ejemplos de crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, ahí tienes uno que, en mi opinión, incluso supera a las dos armas nucleares. Y que volviéramos a hacer algo así otra vez, ni siquiera tengo que pensarlo. Por supuesto que lo haríamos. Somos los únicos que hemos usado armas nucleares para matar a seres humanos en grandes cantidades. Seremos los próximos en hacerlo, según mi estimación. No siento eso respecto a China. No siento eso respecto a Rusia. Feel that way about China. I don't feel that way about Russia. I think Russia, in fact, has shown enormous. Creo que Rusia, de hecho, ha mostrado una enorme contención en este asunto de Ucrania. Tal vez en 1 o 2 ocasiones tuvieron una provocación suficiente como para al menos demostrar un arma nuclear o algo por el estilo. Por ejemplo, cuando Ucrania atacó realmente a Rusia, atacó su capacidad de alerta estratégica. Quiero decir, qué locura hacer algo así. Y sin embargo lo hicieron, y te garantizo que nosotros les proporcionamos inteligencia para hacerlo. Así que no tengo ningún reparo en decir que seremos los próximos en usar armas nucleares, o que Bibi será el próximo en usarlas. Ese es el asunto de esta lucha, que creo que se define, aunque sea brevemente, en los términos geoestratégicos que he mencionado. No tengo ningún problema en imaginar que nosotros usemos armas nucleares o que Bibi las use. Or Bibi using nuclear weapons. Add to that the fact that I know there are people now. A eso hay que añadir el hecho de que sé que ahora hay personas en nuestros laboratorios que dentro de los más de $1 billón, en realidad creo que ahora son unos 2,5 billones, que vamos a gastar para modernizar, securizar, ya sabes, todos esos términos elegantes, nuestro arsenal nuclear. No conocen la historia del proyecto Manhattan. No conocen la historia que tú y yo acabamos de repasar brevemente y piensan que la tecnología es lo más importante. Y la inteligencia artificial ha hecho que sea mucho más fácil jugar con eso. Y vaya, ahora pueden construir armas nucleares tan buenas que sentiremos la tentación de usarlas. Sé que esa mentalidad existe hoy en día, la he oído expresarse. Y también he escuchado a oficiales militares decir cosas como, gastamos todo este dinero en estas armas, pero nunca las usamos. Probablemente deberíamos hacerlo. Este es un alejamiento muy peligroso de todo lo que aprendimos durante la Guerra Fría. Pero es típico de la historia que una generación, 2 generaciones, lo que sea, vivan una época como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y luego tengan un largo periodo de paz relativa después de eso. Solo pequeñas guerras aisladas aquí y allá. Y con el ejército moderno de voluntarios, nadie participa en ellas excepto los pobres. Quiero decir, de verdad, son ellos quienes participan, mercenarios. No lo digo de forma despectiva, lo digo como una descripción de la realidad. Eso es realmente lo que tenemos ahora. Menos del 1%, creo que es así, menos del 1% de los estadounidenses ha servido. Entonces, ¿qué le importa al otro 99%? Estamos en una época en la que estamos volviendo a entrar en ese mundo hobbesiano de desorden masivo, y en realidad estamos liderando la creación de ese desorden. Son tiempos peligrosos. Lo dejaremos aquí. Coronel Lawrence Wilkerson, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una conversación maravillosa. Gracias por invitarme, lo agradezco mucho. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor,
considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.